El 3i Atlas es un objeto interestelar que viaja a una velocidad vertiginosa, con una composición extraña y un origen que podría ser más antiguo que la misma Tierra. ¿Será un simple cometa con algunas anomalías? ¿Tecnología de alguna inteligencia? ¿O estamos ante un enigma que desafía lo que creemos saber sobre el espacio? Durante décadas, la humanidad ha mirado hacia el abismo del cosmos, con una sola pregunta que arde en lo más profundo de nuestra mente. ¿Estamos solos? Hemos enviado sondas, telescopios y sueños a las profundidades del espacio, buscando planetas, estrellas y respuestas. Pero lo que el telescopio espacial James Webb acaba de encontrar no es una respuesta, es un susurro, o tal vez una advertencia. Al principio, todo parecía rutinario. Una exploración más entre miles, un simple barrido de los confines oscuros del universo. Pero entonces, entre el ruido de fondo de la nada, algo parpadeó, un punto diminuto de luz, donde no debería haber nada. Los primeros análisis indicaron que se trataba de un objeto interestelar, el tercero en la historia en atravesar nuestro sistema solar. Lo llamaron 3i Atlas, una roca viajera, fría, silenciosa, o al menos eso creímos, porque pronto los científicos descubrieron algo imposible. Esa luz no solo brillaba, latía. No era una pulsación aleatoria como las que emiten los cometas cuando liberan gas o polvo. Era un ritmo preciso, constante, como un corazón. Y ese fue el primer error. Pensar que se trataba de un fenómeno natural. Los sensores infrarrojos del James Webb comenzaron a registrar algo que ningún objeto rocoso debería mostrar. No estaba reflejando la luz del sol, la estaba generando desde dentro, una fuente térmica central, pulsante, que parecía seguir un patrón. Los algoritmos de análisis térmico confirmaron lo impensable. Esa roca tenía una firma interna de calor estable. No era hielo sublimándose, no era radiación, era algo activo. Un ingeniero del proyecto lo describió en voz baja durante una reunión a puerta cerrada. Esto no es un cometa, es un sistema. Las primeras comparaciones con púlsares, cuásares y estrellas de neutrones fueron descartadas una por una. Nada encajaba. Y entonces, alguien tuvo la idea de revisar el espectro de luz con otro propósito. No buscar fenómenos naturales, sino patrones artificiales. Ahí fue cuando todo cambió. La luz de 3i Atlas no estaba dispersa como la de un cuerpo cualquiera. Era enfocada, ordenada, concentrada en frecuencias exactas. Frecuencias que nosotros usamos en comunicaciones. Ondas moduladas, casi idénticas a las que emiten nuestros satélites, sondas espaciales y transmisores láser. Y de repente, una posibilidad estremecedora se filtró entre los pasillos de la NASA y la ESA. ¿Y si esto no es una señal que recibimos, sino una señal que interrumpimos? Los científicos comenzaron a filtrar los datos con transformadas de Fourier, buscando estructuras ocultas en el ruido, y lo que encontraron no era ruido, era lenguaje, intervalos exactos, simetrías numéricas, una secuencia que no pertenece al azar. Era como si alguien o algo estuviera hablando en código. Algunos lo llamaron un baliza, otros telemetría, datos enviados desde o hacia algún lugar, pero lo más inquietante era que el patrón nunca cambió. Desde el primer momento la señal se mantuvo idéntica, inmutable, perfecta. En el universo, todo se degrada con el tiempo, excepto esto. Y fue entonces cuando la teoría más escalofriante empezó a tomar forma. Lo que el Webb había captado no era un eco, ni una roca viajera. Era un mensaje, no uno destinado a nosotros, sino a alguien más. Mientras la comunidad científica debatía entre hipótesis imposibles, el telescopio volvió a registrar un evento que congeló las pantallas de los operadores. 3i Atlas estalló en luz. Su brillo aumentó un 40% en menos de 2 minutos. Ningún cuerpo natural puede hacer eso sin desintegrarse. Pero este no solo resistió, sino que cambió de rumbo. De pronto, la trayectoria se alteró. Milésimas de grado primero, luego con una precisión quirúrgica. Ya no seguía la curva pasiva de la gravedad. Se estaba dirigiendo, no directamente hacia la Tierra, sino cerca, muy cerca, tanto como para cruzar nuestra órbita interior. Un movimiento tan perfecto que solo podía tener una explicación: intención.
Algo dentro de Atlas se había activado y ahora se movía con propósito. A partir de ese momento, el silencio en los laboratorios se volvió insoportable. El miedo ya no era a lo desconocido, sino a la certeza de que no estábamos mirando algo natural. Los científicos de la Agencia Espacial Europea decidieron ir más allá. Aplicaron los mismos algoritmos que usan para detectar rastros biológicos en exoplanetas y los filtraron sobre la luz de Tracy Atlas. El resultado no solo desconcertó, hizo temblar la definición misma de vida. Entre los patrones energéticos había fluctuaciones idénticas a las que emite un organismo vivo. No ADN, no proteínas, sino frecuencias de resonancia biológica. Era como si el objeto respirara, y entonces todo se volvió claro y aterrador al mismo tiempo. Tracy Atlas no solo estaba emitiendo energía, estaba vivo, o peor aún, estaba cargando algo que sí lo estaba. Las horas siguientes al descubrimiento fueron un caos silencioso. Los centros de control en Pasadena, Ginebra y Tokio permanecían encendidos toda la noche, con rostros pálidos frente a monitores que mostraban la misma secuencia inmutable. El pulso de Tracy Atlas, un ritmo que parecía tener conciencia. De repente la intensidad térmica comenzó a caer, el calor desapareció, las emisiones se aplanaron, el objeto se volvió frío y mudo, pero no se detuvo. Su movimiento siguió siendo exacto, preciso, como una nave en modo oculto. Algunos lo describieron como si estuviera conteniendo la respiración, esperando, observando, y fue ahí cuando surgió la hipótesis más inquietante de todas. ¿Y si Atlas no estaba reaccionando a nosotros, sino defendiéndose? ¿Qué tal si ya había sido descubierto antes y cada vez que alguien lo observa demasiado de cerca, se apaga? Un protocolo de camuflaje, un reflejo de supervivencia o un mecanismo de evaluación. El miedo se extendió entre los equipos científicos, porque un objeto que elige cuándo mostrarse y cuándo desaparecer no es un objeto, es un observador. Días después, los monitores del anómalo del Atlántico Sur, una región donde el campo magnético de la Tierra es más débil, comenzaron a registrar fluctuaciones extrañas. No eran tormentas solares ni pulsos de radiación cósmica. Eran ondas electromagnéticas sincronizadas con la trayectoria de Tracy Atlas. A medida que el objeto atravesaba el límite exterior del sistema solar, nuestra magnetosfera reaccionó. El planeta entero, de algún modo, respondía a su presencia. Científicos del Instituto Max Planck analizaron las variaciones y detectaron algo que no tenía precedentes. La Tierra estaba vibrando en resonancia con el pulso del objeto, no como si fuera afectada, sino como si estuviera siendo medida. Eso solo podía significar una cosa: Tracy Atlas no era un cuerpo pasivo, estaba interactuando con nosotros. Un grupo de investigadores independientes, marginados por las instituciones oficiales, comenzó a plantear una teoría radical, que lo que llamábamos objeto podría ser una forma de vida inteligente no biológica. Un ser que no evolucionó con ADN ni células, sino con plasma, energía y materia programada. Un tipo de vida que no nace, se ensambla. Una conciencia que no respira, vibra. Según ellos, en algún rincón del universo, la evolución podría haber tomado un camino distinto. En lugar de neuronas, usar campos electromagnéticos conscientes, y Tracy Atlas sería uno de ellos. Un ente que viaja por el cosmos, no para colonizar, sino para observar. Su forma de vida sería incomprensible para nosotros. Mitad biológica, mitad tecnológica. Una inteligencia que aprendió a vivir entre estrellas y moverse entre sistemas solares sin dejar rastro. De ser cierto, entonces Atlas no sería un visitante, sino un embajador de otra existencia. Mientras las teorías se multiplicaban, los instrumentos del web detectaron algo aún más extraño. La gravedad alrededor del objeto no coincidía con su masa. Era como si el espacio mismo se curvara a su alrededor, igual que sucede con los agujeros negros. Pero Tracy Atlas no tenía ni el tamaño ni la densidad para hacerlo. Era pequeño, liviano, y aún así distorsionaba el espacio-tiempo. Una maniobra de ese tipo no podía explicarse con física humana. Algunos propusieron que no estaba usando propulsión, sino manipulación gravitatoria controlada.
una forma de navegar plegando el espacio a su alrededor, como un submarino que regula su flotabilidad bajo el océano. Eso implicaba que no solo era consciente, sino que había dominado las leyes del universo. Pero lo más escalofriante aún estaba por venir. Un fragmento se desprendió del cuerpo principal y comenzó a girar lentamente en el vacío. Al principio, todos lo tomaron como un trozo de hielo o roca que se había soltado por la tensión térmica, hasta que el Webb apuntó su espectrómetro hacia él y el mundo de la ciencia se detuvo. La pieza no era irregular ni rugosa, era perfecta. Superficies lisas, ángulos rectos, proporciones exactas, geometría imposible en la naturaleza. Y lo peor, no emitía calor, ni radiación, ni reflejaba luz. Era un cuerpo negro absoluto. Absorbía todo, como si quisiera observar, pero no ser visto. Cuando los laboratorios analizaron su composición, las conclusiones rompieron todos los modelos conocidos, aleaciones desconocidas, con estructuras atómicas que no existen en ningún meteorito ni muestra terrestre. No era polvo espacial, era fabricación inteligente. De pronto, todo cobró sentido. Atlas no era un cometa, era una nave, o algo incluso más inquietante. Un organismo diseñado para ser nave. A miles de kilómetros de distancia, el observatorio Monarch en Hawái detectó un patrón en su rotación. No era aleatorio. Los intervalos de giro seguían secuencias matemáticas precisas, números primos, la proporción áurea e incluso valores derivados de pi, como si estuviera hablando en matemáticas, el idioma universal del cosmos. Un mensaje, no con palabras, sino con movimiento. Y la pregunta ya no era si estaba vivo, sino a quién le estaba hablando. Mientras tanto, los analistas del proyecto propusieron algo aún más perturbador. Si el patrón de rotación es constante, puede ser una clave, una firma o incluso un ritual de reconocimiento, una forma de decir estoy aquí y a quien sepa mirar. Pero entonces, algo cambió de nuevo. Las lecturas biológicas regresaron. Fluctuaciones orgánicas en la cola del objeto, estructuras que imitaban procesos celulares, como si dentro de su materia inerte hubiera vida replicándose. No eran bacterias, no eran proteínas, eran bloques sintéticos de biología artificial, autorreparables, adaptativos. La conclusión fue brutal. Tracy Atlas no solo es tecnología, es biotecnología extraterrestre. Una fusión total entre máquina y organismo, creada no por humanos, sino por algo que entiende la vida como un instrumento. Y la parte más inquietante es que algunos creen que su propósito no es observarnos, sino sembrarnos. Durante días, el silencio de Tracy Atlas fue absoluto, sin emisiones, sin calor, sin rastro visible de actividad. Solo un punto negro avanzando con precisión imposible por el vacío, como un ojo cerrado que, en cualquier instante, podría volver a abrirse. Pero mientras la atención del mundo se centraba en su aparente calma, algo comenzó a suceder más cerca de casa. Los magnetómetros terrestres, los satélites meteorológicos, incluso los sensores de las bases militares, empezaron a registrar pequeñas oscilaciones en el campo magnético terrestre. No eran aleatorias, llegaban en grupos de 3, separadas por intervalos exactos, tripletes, como si alguien estuviera marcando un ritmo. Y ese ritmo coincidía perfectamente con las pulsaciones originales de Tracy Atlas. Los datos confirmaron lo impensable. El objeto no estaba emitiendo radiación al azar. Estaba sincronizando nuestro planeta. Era como un protocolo de comunicación, un apretón de manos entre civilizaciones. Solo que esta vez, la otra mano no era humana. Para probarlo, un grupo de ingenieros de la red de espacio profundo envió una señal de respuesta, pulsos de radio en secuencia binaria, con números primos y tonos armónicos, un lenguaje universal. Durante 1 hora no pasó nada, hasta que alguien notó un cambio casi imperceptible en la rotación del objeto, 1/10 de grado, un movimiento deliberado, preciso. No era ruido, era reacción. Atlas había escuchado y eligió no responder. Los analistas lo llamaron comunicación consciente por silencio, una forma de interacción en la que la ausencia de respuesta es, en sí misma, la respuesta. Un mensaje que dice, sé que me hablas. No es momento de contestar. Desde entonces, las teorías se dividieron en 2 bandos, los que creen que es una entidad exploradora
un testigo del universo que observa sin intervenir. Y los que temen que sea un sistema de vigilancia, una inteligencia que recorre galaxias registrando toda forma de vida y decidiendo cuál merece continuar. Porque en la historia del cosmos, el silencio nunca es vacío, es intención. Cuando los astrónomos retrocedieron los registros en busca de coincidencias, hallaron algo escalofriante. Anomalías idénticas habían sido detectadas antes, en 1987, en 1998 y otra vez en 2013. 3 apariciones, en la misma trayectoria, con los mismos pulsos. Eso solo podía significar una cosa: Tracy Atlas ya había estado aquí. Y si sus apariciones siguen un ciclo, entonces volverá. Cada visita, curiosamente, coincidía con un aumento súbito de ráfagas rápidas de radio y alteraciones en las ondas gravitacionales, como si estuviera informando, enviando sus datos a algún punto lejano del universo, pero los nuevos cálculos de su trayectoria revelaron algo aún más inquietante. Atlas no se dirige hacia la Tierra, ni hacia el Sol. Su arco pasa muy cerca de Europa, una de las lunas heladas de Júpiter, y en su siguiente vuelta intersectará con Encélado, la luna de Saturno. Ambas poseen océanos subterráneos donde los científicos creen que podría existir vida. Entonces, ¿y si su misión no es visitarnos, sino vigilar esos mundos? ¿Y si esos océanos no están esperando vida, sino recibiéndola? Porque si Tracy Atlas transporta materia biológica, si su cola contiene residuos genéticos o estructuras replicantes, entonces no estamos ante un mensajero, estamos ante una semilla interestelar, un instrumento de panspermia avanzada diseñado para sembrar mundos, no con tecnología, sino con vida. Y si es así, ¿qué somos nosotros? ¿Un accidente cósmico? ¿O parte de su experimento? Un equipo de Caltech analizó los patrones biológicos del material observado y los comparó con el código genético terrestre. El resultado fue perturbador. No era igual, pero tampoco completamente distinto. Las secuencias se asemejaban a regiones de ADN no codificante, fragmentos dormidos, fósiles genéticos de origen desconocido, ecos de algo que estuvo aquí, antes que nosotros. La posibilidad es tan grandiosa como aterradora, que la vida en la Tierra no haya nacido sola, sino que haya sido sembrada hace millones de años por el mismo tipo de entidad que hoy atraviesa nuestro cielo. Entonces Tracy Atlas no sería un visitante nuevo, sería el arquitecto regresando a observar su obra. Un eco de los orígenes. Un observador silencioso que no necesita comunicarse porque ya lo hizo antes, en nuestro propio ADN. Y si todo esto es cierto, entonces el verdadero misterio no es qué es Atlas, sino qué vendrá después. Porque si en este preciso instante está orbitando más cerca del Sol, y si su trayectoria apunta de nuevo hacia el interior del sistema, significa que volverá a pasar cerca de nosotros, tal vez pronto, tal vez por última vez, y tal vez, cuando lo haga, no solo observaremos su luz, tal vez ella nos devuelva la mirada. Así que la próxima vez que mires al cielo y veas una luz que no debería estar ahí, recuerda esto: puede que no sea un cometa, ni una roca, ni un reflejo. Puede que sea algo que lleva miles de años observándonos, esperando el momento exacto para despertar otra vez. Si quieres seguir esta historia, si crees que hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar, suscríbete y mantente atento, porque lo que viene podría cambiar todo lo que entendemos sobre la vida, el origen y nuestro lugar en el universo. Y tal vez, cuando Tracy Atlas vuelva a brillar, ya no lo veamos como un misterio, sino como el espejo más antiguo de nuestra propia existencia.